¿Cuál es la versión adulta de descubrir que Papá Noel no existe? Lo primero que me viene a la mente al pensar en la versión adulta de descubrir que Papá Noel no existe son dos cosas en particular: la forma en que se tratan a las orcas, belugas y delfines en cautiverio, y la procedencia de la carne que encontramos en las tiendas. Todo esto se puede resumir en una pregunta más amplia: ¿cómo es que los humanos se relacionan con los animales? Es desgarrador observar cómo pollitos recién nacidos son lanzados vivos a picadoras de carne, cientos de ellos a la vez, algo que me impactó profundamente. También es difícil ver a miles de esos pequeños ser aplastados en enormes cubos, o los cuerpos de perros y gatos desollados colgando en la fría indiferencia. Y luego están los cetáceos, seres extremadamente inteligentes que, tras décadas de tortura, exhiben síntomas de trastorno de estrés postraumático y trastornos de personalidad. Recuerdo vívidamente las imágenes de cómo se golpean a las crías de foca en Canadá. Esa experiencia puede que haya sido la más impactante que he tenido. Escucha sus gritos desgarradores y de repente el silencio. Y hay algo aún más desgarrador: son solo crías. Desde una edad muy temprana, sentí una profunda conexión con la naturaleza. Mis visitas a museos de historia natural fueron algunas de mis actividades favoritas. Siempre prefería estar cerca de los animales a interactuar con otros niños. Sin embargo, al descubrir la realidad de cómo son tratados, y al comprender la magnitud de todo esto, realmente sentí que mi alma se transformó. Al ir creciendo, me di cuenta de que no hay realmente ninguna satisfacción en comprender por qué alguien se comporta como un idiota. A veces, simplemente tienes que aceptar que son idiotas y entender que hay un momento en el que es mejor dejarlos ir y continuar con tu vida. Recuerdo que, en mi infancia, me enseñaron que las personas que actuaban de manera cruel hacia mí, probablemente, lidiaban con sus propios problemas, habían crecido en ambientes difíciles o simplemente tenían creencias diversas. Gran parte de mi niñez la pasé preguntándome si, de alguna manera, había hecho algo para ofenderlos o si simplemente estaban teniendo un día malo. Con el tiempo entendí que muchas veces no hay un trasfondo profundo, simplemente son idiotas porque así lo eligen. Y realmente, cuanto antes aceptes esto y te alejes de ellos, más felicidad encontrarás en tu vida. Descubrí que la realidad de cuidar a mi madre es un viaje complejo y desalentador. Para que pueda acceder a Medicaid y ser colocada de manera segura en una instalación de cuidado de memoria de calidad, me veo obligado a gastar todo el dinero que ella ha acumulado durante toda su vida. La verdad es que no tiene una casa y los fondos que posee no son suficientes para asegurarle la atención a largo plazo que realmente merece. Sin embargo, hasta que no sobrepase los $2,000 en ahorros, Medicaid no será una opción. Recuerdo una conversación particularmente reveladora con una auditora financiera. Cuando le mencioné la situación, ella, en un tono monótono, me informó que, si tu madre muere mientras todavía tiene recursos, el gobierno tomará eso para reembolsar lo que gastaron. Yo, tratando de desahogar la absurdidad de la situación, le pregunté: ¿qué quieres decir con sí? ¿Eso significa que si se convierte en un vampiro no tendrá que reembolsarlo? Hizo una pausa incómoda y finalmente balbuceó que no. Es frustrante. Nos dicen que es fundamental ahorrar para la jubilación, pero llega un momento en que ese esfuerzo se convierte en un obstáculo. No puedo dejarle el dinero a mi hermana, que tiene una discapacidad, ya que si acumula demasiado, perdería sus beneficios. A pesar de que sabemos que podríamos establecer un fideicomiso, la inseguridad de mi hermana la hace reacia a arriesgarse a perder esos apoyos. De alguna manera, me encuentro atrapado en una situación donde, en lugar de querer el dinero, estoy intentando dárselo a mi hermana. El sistema está sencillamente fracturado. Me ha transformado en alguien que jamás imaginé ser. Si hace 5 años alguien me hubiera dicho que acabaría recomendando compra armas y entierra oro, lo habría considerado una locura. Sin embargo, aquí estoy, cuestionando el sentido de ahorrar para el futuro y de dejar algo a mis seres queridos, cuando es evidente que el gobierno podría quedarse con ello todo al final. Estoy frustrado y me he vuelto incluso más anticapitalista de lo que jamás creí que fuera posible. Mi madre dedicó décadas de su vida a ser enfermera registrada. ¿Y todo eso para qué? Reflectando sobre mi experiencia en el mundo de IT, me doy cuenta de que, en muchas ocasiones, lo que realmente importa no es tanto la destreza en programación,
sino más bien cómo manejas las situaciones y la habilidad de hacer parecer que tienes el dominio total de cada tema. No quiero decir que esto se aplique en todas partes, pero definitivamente he tenido mis encontronazos con esta realidad. Recuerdo el caso de un colega que fue contratado casi de inmediato. Y no solo eso, sino que recibió la oferta salarial más alta que la empresa había visto. Era impresionante cómo logró convencer a todos en la sala durante la entrevista de que era un genio. La realidad era otra. Sus habilidades eran bastante limitadas. Me sorprendió ver que, en momentos de presión, perdía los estribos y buscaba ayuda de compañeros menos experimentados para tareas que incluso un pasante podría manejar sin problema. En otra ocasión, encontré un líder de desarrollo que no tenía ni idea de por qué se utilizaba un bloque try-catch. Poseía un ego monumental y se irritaba rápidamente si alguien daba a entender que su conocimiento no era tan amplio. Incluso respondía a preguntas aunque claramente no supiera la respuesta. Tenía la manía de pedirnos que discutiéramos nuestras inquietudes en privado, como si eso lo hiciera ver más competente. Para colmo, siempre terminábamos resolviendo los problemas que él mismo generaba en nuestro código, y jamás se dignaba a permitir que revisáramos lo que hacía. En vez de eso, continuábamos escuchando elogios y, finalmente, lo promovieron, mientras que nosotros ni siquiera recibimos un pequeño aumento. Con todo esto, me fue cayendo la ficha. Esa revelación fue como descubrir que Santa no es real. Comprendí que mis habilidades y esfuerzos quizá no fueran el pasaporte que siempre pensé que serían para avanzar en mi carrera. Al reflexionar sobre las experiencias de la vida adulta, me doy cuenta de que una de las revelaciones más impactantes ha sido descubrir cuán falsas pueden ser las personas. La cordialidad parece estar teñida de insinceridad en nuestro entorno, y he notado que la amabilidad genuina se ha vuelto una rareza. Cada vez que intento ser amable, siento que otros sospechan de mis intenciones. Esta situación me resulta frustrante. He llegado a un punto en el que he decidido dejar de ser amable, solo para evitar que se cuestione mi sinceridad. La verdad es que, en ocasiones, la gente puede ser realmente decepcionante. Cuando era niño, realmente creía que los adultos tenían todo bajo control. La idea de que sabían exactamente lo que estaban haciendo parecía tan real. Pero al ir creciendo, esa creencia comenzó a desvanecerse, y me encontré cuestionándome cuándo podría recibir esa misma sabiduría que siempre vi en ellos. Con el tiempo y tras interactuar con varios adultos en mi vida, llegué a una revelación. Nadie tiene una pista de lo que está pasando. Somos todos niños asustados, intentando navegar por esta confusa pesadilla que es la existencia moderna, mientras en silencio pedimos ayuda. Lo curioso es que, en el fondo, todos anhelamos ese conocimiento secreto que podría desvelar los misterios de la vida, incluso cuando, al mismo tiempo, deseamos recuperar la pureza y la inocencia de nuestra infancia. Al final, parece que solo hay dos caminos que podemos tomar. Recordando mis días de infancia, cuando el verano significaba interminables vacaciones y el fin de año era un mes repleto de celebraciones, me doy cuenta de lo diferente que es la realidad adulta. En este mundo, no hay vacaciones largas ni momentos prolongados de descanso. La etapa más dorada de nuestra vida era, sin duda, la infancia. Ahora, si alguna vez deseo irme de vacaciones, la situación se complica. Debo recurrir a unos escasos días de licencia pagada y, en muchos casos, aceptar días no remunerados. Es un proceso que desluce la idea de disfrutar del tiempo libre. Si anhelo realmente alcanzar ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la única opción que se presenta es emprender mi propio camino empresarial. La estructura del entorno laboral actual, especialmente en oficinas, está diseñada para funcionar incansablemente, 364 días al año y 24 horas al día. Con una dinámica así, parece que no hay espacio para ser humano, a no ser que uno lo exija de manera activa, o que decida que unos pocos días libres en Año Nuevo son suficientes para reponer energías. Imagino un futuro en el que no se utilice a cada trabajador como una esponja, de la que se deben exprimir resultados, tiempo y recursos hasta el último mínimo. Y quiero ser claro en esto. No me refiero a los valiosos trabajadores de la salud, como médicos, enfermeros, bomberos y policías. Ellos son los verdaderos héroes, y sus roles deberían estar entre los mejor remunerados de la sociedad, considerando la constante demanda y el trauma que enfrentan a diario. Llegar a la dura realidad de que tener un hogar propio está más allá de mi alcance
es una experiencia desalentadora. No es una cuestión de si te esfuerzas y encuentras el camino, podrías hacerlo, sino que se siente como un hecho matemático irrefutable. Se requiere de un apoyo externo, como la ayuda de los padres o una herencia, o mejor aún, vivir en un lugar remoto donde los costos son más accesibles. En verdad, se vuelve incierto imaginar a alguien logrando tal meta sin el respaldo necesario, salvo que no tuviera que lidiar con facturas y disfrutara de un trabajo excepcional. Pero hoy en día, eso parece una tarea casi imposible. Lo que realmente pesa más que no poder comprar una casa, es la revelación de que este sueño se siente inalcanzable, precisamente por mi edad. Comparándome con mis padres, quienes adquirieron un hogar con casi nada, como si fuera un trueque por una chocolatina, resulta difícil no sentir la presión de las circunstancias actuales. En mi experiencia reciente, la revelación que más me impactó fue darme cuenta del juego detrás de las celebridades en las obras benéficas. Siempre pensé que los actores hacían caridad por su propia voluntad, o que algunos simplemente eran, tal vez, buenos de corazón. Pero al mirar más de cerca, me he dado cuenta de que es un auténtico engaño. Imagina esto: una celebridad se alía con una organización que se llama Agua para África, y se presenta para una serie de sesiones fotográficas con niños huérfanos, rodeados de moscas, entre otros, para sumar más dramatismo. Luego, se retiran a sus cómodos hogares. Realmente no están involucrados en la causa, y hasta que su manager no se los menciona, probablemente ni siquiera sabían que existía la organización. Después, pueden agregar esa obra caritativa a su currículum, mientras la organización se beneficia de la notoriedad que trae la fama de estos personajes. Además, hay una dinámica curiosa donde las celebridades dentro de ese círculo se invitan mutuamente a participar en sus sesiones fotográficas. Y por si fuera poco, existen pequeñas industrias enteras que se especializan en llevar a las celebridades a estas organizaciones benéficas, cobrando comisiones por ello. Todo esto se convierte en un gran entramado. Meritocracia. Me he dado cuenta de que, al final del día, el esfuerzo personal no cuenta tanto como pensé. Esa tan deseada oportunidad laboral parece destinada a quien tiene la red de contactos adecuada. He notado que aunque trabajes duro en tu puesto, el resultado muchas veces es simplemente más trabajo. Las promociones parecen estar reservadas para aquellos que se ganan la simpatía del jefe, o peor aún, para quienes traen una recomendación en su bolsillo. Un consejo que he aprendido en el camino: si después de un tiempo no logras esa aprobación, es probable que nunca la consigas. Y lo más desalentador es que, independientemente de tu lealtad como empleado, la puerta de salida se abre en el primer momento que se presente la oportunidad. Reflexionando sobre mi propia vida, he llegado a una dura pero reveladora conclusión: la salvación no vendrá de afuera. Si no encajamos en los estándares de atractivo o deseabilidad social, es como si nos quedáramos en un limbo de anhelos, sin respuestas ni magia que nos rescate. Nadie se presentará para mejorar nuestras circunstancias, al menos no de la manera que quisiéramos. Nadie nos regalará amor, ni nos motivará a superar nuestras limitaciones. Nadie se queda a nuestro lado para aliviar nuestro sufrimiento, o para limpiar el desorden que dejamos cuando caemos enfermos. Si queremos evitar caer aún más en la oscuridad, la responsabilidad recae únicamente en nosotros mismos. Ser una buena persona o actuar con bondad no es suficiente. Ser generoso, competente en el trabajo, reciclar o seguir una alimentación vegana son solo acciones. No te salvarán más que si eliges ser amargo, enojado o triste. Las cadenas doradas pueden pesar tanto como las de hierro, y en última instancia, te ahogarás de la misma manera. Las cualidades que creíamos poseer y que nos permiten conciliar el sueño por la noche, no lograrán que nuestras vidas sean más llevaderas. La única receta efectiva es arremangarse y hacer el trabajo. En cuanto a la idea de comunidad, me doy cuenta de que es un mito, un lujo que solo pueden disfrutar aquellos que son capaces de ser queridos. La solución empieza en nuestra propia casa. Debemos desempacar nuestro propio trauma, hacer frente al caos que llevamos dentro, y sobre todo, aprender a amar a la persona que realmente somos.